Los dones del Espíritu, primer don, sabiduría, cuarta parte. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, esto es la humildad. La humildad es esa capa que el Señor tenía puesta. Esa capa es tanto la capa de las buenas obras como la capa de humildad del Señor. Un rápido vistazo al mundo espiritual, cuando podemos ver estas realidades espirituales, nos va a mostrar de que no tenemos nada de qué presumir. Quizás podemos presumir humanamente hablando, pero no espiritualmente. Segunda de Pedro 1, 8 al 11. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene esto es corto de vista o ciego. Aquí de nuevo tenemos una relación con este sentido espiritual y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, acá estamos viendo que tenemos una conexión entre la humildad, que es un vestido que nos cubrimos, esa capa de la humildad y las buenas obras, lo que se traduce por pobre de espíritu, y la bienaventuranza que eso implica. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno. Podemos entrar porque vemos las puertas. Obviamente, si no vemos ninguna puerta, ¿por dónde vamos a entrar? Y somos confiables para entrar, se nos puede permitir entrar, ya que no vamos a hacer desastres una vez adentro, al estar cubiertos con esa capa de la humildad. Mateo 5, 13, 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta es la primera sección de la primera mitad del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte tiene esta introducción de las bienaventuranzas y luego tiene dos grandes secciones, dos grandes mitades, y en esta primera mitad vemos esta sección. Esta sección se está refiriendo al don de la sabiduría. Se desarrolla al no seguir una fe religiosa. Una fe religiosa no se preocupa por cómo vive, no le presta atención a eso, sino por sus declaraciones, sus palabras, y Jesús está diciendo, no, es su vida, no son sus palabras. Los que ven y tienen la sabiduría espiritual son a su vez visibles y deben mantenerse visibles para alumbrar y hacer que otros también vean. Es la vieja instrucción de dar a conocer la sabiduría. Es esto que Jesús está mencionando aquí. Proverbios 1, 20, 21 dice, la sabiduría clama en las calles y deja oír su voz por las plazas. Clama en los principales puntos de encuentro, a la entrada de la ciudad expone sus razones. No vemos la sabiduría aquí como una mujer tratando de llamar la atención, tratando de hablar a voz en cuello para que la escuchen, para que le presten atención. Y es lo mismo que el Señor está diciendo acerca de esta ciudad asentada en lo alto del monte, esta ciudad, esta luz, esta sal. Es el mismo mandato también de tener muchos hijos y llenar el mundo. O sea, Adán era el representante de Dios y él debía llevar esa nueva revelación de Dios a todo el mundo, a toda esa sociedad, humanidad primitiva que existía, ¿no? Que es el mismo mandato también de predicar a todas las naciones.
Dad y se os dará. Cuando damos a conocer lo que tenemos, sea mucho, sea poco, más se nos da. Cuando nos exponemos para que los demás nos vean, lo bueno y lo malo, y así aprendan de nuestro Dios, Él también se nos abre para que más lo veamos y más aprendamos de Él. Esto es muy interesante. Exponernos para que los demás nos vean y aprendan, tanto de lo bueno que hemos hecho y de cómo hemos obedecido a Dios en tal o cual circunstancia, y Dios se manifestó, como de lo malo que hicimos, cómo hemos desobedecido a Dios y las consecuencias de eso, para que sea visto y no sigan ese ejemplo en nosotros, ¿no? Cuando tenemos ese grado de sinceridad y nos podemos abrir así, Él también abre nuestra visión para que más veamos. Dad y se os dará. Cuando crecemos en la verdadera fe, también se desarrolla el sentido de la sabiduría. Mateo 6, 5 al 15. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces, acá tenemos la primera sección de la segunda mitad del Sermón del Monte. Y se nos está hablando de la oración. Mientras que los frutos de la sabiduría no pueden ni deben esconderse, sino que son visibles, la piedad que ella genera, esta vida religiosa, sí debe ser privada y no puede hacerse visible para obtener un rédito humano o terrenal de ello. Aquí hay un contraste porque, por un lado, Jesús empieza diciendo, en referencia al sentido de la sabiduría, que no podemos ni debemos escondernos, y por otro lado, acá Jesús está diciendo, muchachos, cuando ustedes oren, bueno, después será cuando ayunen, no lo hagan públicamente. Entonces, tenemos que entender, de nuevo, los frutos, lo que la sabiduría produce, debe verse. Esas obras de piedad que nos pueden hacer ganar un aprecio humano, eso debe esconderse. Porque justamente si estamos pensando en ganar un valor humano de esa forma, estamos yendo en contra de ser pobres en espíritu, es decir, humildes. Nuestro mover en el mundo espiritual no puede ser comprendido por los que no ven, o en todo caso será mal entendido, porque nos exaltará indebidamente en algo que debe ser normal, o viceversa, más de uno se puede asustar y se puede espantar de algo que en el mundo espiritual es normal. 2 Corintios 12:1. En realidad nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. O sea, Pablo fue siempre muy cuidadoso en hablar acerca de su vida espiritual y de todo lo que había recibido y todo lo que se le había mostrado. Solamente cuando fue muy necesario para evitar que una iglesia se corrompiera, como la iglesia de Corinto, Pablo menciona y hace un detalle, ¿no? Era necesario en contraste con los otros supuestos grandes apóstoles que hacían alarde de visiones, de sueños y demás.
Pablo siempre tuvo mucho cuidado de no hablar de nada de eso, a menos que fuera estrictamente necesario. Romanos 8, 1, 2. Esta es la primera sección de la primera parte de Romanos 8. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los que no andan conforme a la carne, es decir, conforme a la naturaleza humana, conforme a lo visible, son los que ven con sus ojos espirituales y son guiados por el Espíritu, como viendo al invisible, diría Pablo de Abraham. Es bajo otra ley, otro principio, otro paradigma, y por lo tanto reciben la sabiduría del Espíritu. Es decir, no se mueven viendo lo humanamente visible, sino viendo el mundo espiritual. Unidos a Cristo es como podemos tener la visión espiritual que en este caso es sabiduría, porque entonces lo vemos, sabemos dónde Él está, o sea, lo vemos moverse, lo vemos a Él y podemos acercarnos a Él, porque sabemos dónde está y dónde está hablando, y seguirlo por donde vaya. Por lo que permanecemos unidos y no nos separamos al no saber por dónde va. O sea, si no lo estamos viendo con nuestro espíritu, no sabemos por dónde va y lo perdemos, nos perdemos el camino. Romanos 8:28. La vida victoriosa de los que tienen activado este sentido. Esta es la primera sección de la segunda parte de Romanos 8. Ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La sabiduría nos permite ver a Dios obrando por medio de todas las circunstancias, aun las que parecen más difíciles. Podemos ver los propósitos y por sobre eso los propósitos de Dios y a Él moviéndose en medio de las dificultades. Por eso es que entendemos que Dios dispone todas las cosas para bien, ¿no? Aún las peores. Podemos recibir el llamado cuando vemos las realidades espirituales y enfrentamos las dificultades que haya, porque ya hemos visto cuál es la victoria final. Isaías 11, 3 al 5. Cómo el reinado del Mesías activa el sentido. Su deleite será temer al Señor. La primera expresión. No juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hira la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate el impío. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirán su cintura. Deleite. Deleite, amor. La alegría del encuentro. Ver es algo mutuo. Por ello, ninguna motivación mala o impura podrá entrar jamás en su reino. Ninguna motivación que no sean las realidades espirituales. Ninguna motivación que tenga que ver con las vanidades de los ojos. Su deleite, lo que le atrae a él, al Mesías, o sea, el primer amor, la primera impresión es temer al Señor, servir a Dios. En su reino somos cubiertos de las maldiciones sobre el sentido de la sabiduría. Él es así y así se manifiesta su reino. Una comunidad que vive en concordia activa el sentido de la sabiduría. Isaías 11, 6 al 8. El lobo convivirá con el cordero. La primera expresión. Resultados del reinado del Mesías es la paz y armonía entre los que la sociedad cataloga como víctima y victimario, ¿no? El poderoso, el lobo poderoso con sus dientes, con su fuerza, con su trabajo en manada, y el cordero débil, desprovisto de herramientas de defensa, de ataque. La sabiduría espiritual nos permite en la guerra espiritual ver a los lobos
los que vienen disfrazados y tienen el espíritu de perro para devorar y desgarrar. Y nos permite ver también a los que están entre nosotros, pero no son. Pero también nos permite ver a los que el sistema, la religión oficial, cataloga como lobos, pero que en realidad no lo son. Parecen, porque nos dijeron que son, pero no son estos, no tienen esta identidad espiritual de lobo. Hechos 2, 44 al 47. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces tenemos todos los que habían creído, el núcleo de la iglesia, el resultado, una iglesia que crecía. ¿Por qué? Bueno, 9 manifestaciones de los sentidos del espíritu activado. Primera manifestación, se mantenían unidos. Esto es el primer vínculo, el más externo, simplemente estar juntos. Después pueden pasar un montón de otras cosas, o no, pero lo primero es estar juntos. Podemos tener una vida en común, podemos ayudarnos solamente cuando estamos juntos. Es el vínculo más externo, estar juntos, pero que implica una profunda conexión interna. Esto es posible porque nos estamos viendo y nos estamos reconociendo. Nos vemos y nos reconocemos como parte del mismo cuerpo. Y por eso nos mantenemos unidos. Y a su vez, al mantenernos unidos, también se desarrolla el sentido, ¿no? Hay una retroalimentación aquí. Muy bien, y concluimos con esta parte. Continuamos en el próximo video hablando acerca de los textos que nos mencionan las características del sentido de la sabiduría activado en el espíritu de las personas.